Buenos días, bienvenidos a nuestra primera clase, moldes para una chaqueta talla M para dama. Pero antes de dar inicio a nuestros moldes, una breve explicación sobre las tablas que encontramos en nuestra página de Facebook. Estas tablas las vamos a utilizar para prendas que van ceñidas al cuerpo como falda, blusa, pantalón, vestidos. Una nota particular sobre estas tablas es el tallaje. Observamos en la tabla de damas que el tallaje viene 40, 42, 44, 46 y 48. La talla 40 de nuestra tabla de damas corresponde a la talla 16, la 42 a la S, 44 a la M, 46 a la L y 48 a la XL. Hoy vamos a realizar los moldes para una chaqueta talla M para dama y les voy a presentar la siguiente tabla. Las medidas que vamos a utilizar son ancho de espalda, contorno de busto, contorno de cuello, contorno de puño, largo de manga y largo total. Como muchas de ustedes que me han seguido saben que tenemos 3 casillas. En la primera casilla tenemos nuestras medidas plenas, completas. En la segunda casilla explico cómo vamos a dividir estas medidas. En la tercera ya encontramos el resultado de estas operaciones y realmente con las medidas que vamos a trabajar son estas de la tercera casilla. El ancho de espalda lo vamos a dividir a la mitad, el contorno de busto cuarta parte, contorno de cuello sexta parte, contorno de puño mitad y los largos siempre nos van a quedar igual. Vamos a iniciar entonces nuestro molde de la parte delantera. Tomamos nuestra hoja de papel periódico y vamos a hacer un rectángulo con las medidas. Cuarta parte de contorno de busto que son 29 centímetros y el largo total. Para esta chaqueta, para este modelo en particular, voy a utilizar un largo total de 65 centímetros. Vamos con nuestro rectángulo. Aquí ya tengo listo mi rectángulo. Tenemos 65 centímetros al largo por 29 centímetros al ancho. Comenzamos aquí en la parte superior, en el ángulo superior de nuestro papel y vamos a marcar el ancho de espalda que son 23.5. Vamos a marcar también sexta parte de cuello que son 9 centímetros. Aquí donde marcamos los 23,5 vamos a bajar 5 centímetros y medio para caída de hombro. Marcamos 5,5, unimos el punto de cuello con la caída de hombro y trazamos la línea que corresponde al hombro. Por este orillo del papel vamos a bajar 9 centímetros y hacemos la curva del escote delantero. Aquí donde tenemos la caída de hombro vamos a bajar 20 centímetros y medio para armar la sisa. Marcamos 20,5, doblamos el metro y de una vez vamos a marcar la mitad de esta línea. Por este lado del rectángulo vamos a marcar entonces la cuarta parte de contorno de busto, que son los 29 centímetros del ancho de nuestro rectángulo. Aquí lo tenemos. Verificamos que la medida que tengo de aquí a acá, 26, sea la misma medida que tenemos acá. Y trazamos una línea. Esta línea es la línea de contorno de busto. Vamos a trazar entonces, vamos a hacer escuadra y vamos a trazar la línea para armar la sisa. Aquí donde marcamos la mitad vamos a entrar 2 centímetros. Trazamos una línea recta entre este punto y la caída de hombro.
Vamos a hacer la curva de la sisa. Yo la hago a mano alzada, pero ustedes pueden utilizar una regla curva. Aquí tenemos entonces la sisa, caída de hombro, escote de cuello delantero. En esta parte, en la parte inferior, depende de nuestro modelo de chaqueta que vayamos a sacar. Si lleva más pequeña la cintura, pues tenemos que marcar la medida que corresponde al talle delantero y vamos a marcar entonces costado, cintura y cadera. Para este modelo de chaqueta la voy a sacar recta, sin embargo le voy a entrar aquí al lado del dobladillo, 1,5 centímetros. Esto también por si desean no colocarle elástico en la parte inferior. A esta yo le voy a colocar elástico porque es un modelo para dama. La chaqueta para hombre pues normalmente viene recta, pero también depende del modelo, la pueden sacar con elástico. Este sería nuestro molde delantero para una chaqueta talla M dama. Este sería el delantero. Vamos entonces a cortar nuestro molde y con este vamos a marcar el molde de la espalda. Aquí tenemos nuestro molde delantero. Vamos a aprovechar el papel que nos queda y vamos a sacar el falso delantero. El falso que nos va a ayudar a cubrir la parte de la cremallera. Entonces trazamos una línea recta. Y vamos a marcar todo nuestro delantero como está nuestro molde. Aquí en la parte del hombro vamos a dejarle 3,5 centímetros y marcamos. Aquí en la parte inferior vamos a marcar 8 centímetros. Aquí está mi línea de dobladillo. Y vamos a unir este punto con este. Podemos hacerlo así recto. A veces cuando estamos cortando nuestra chaqueta la tela no nos da para hacerlo recto, entonces no importa, podemos hacerlo curvo. Este sería entonces el molde de nuestro falso delantero. Vamos a cortar. Entonces tenemos nuestro delantero y nuestro falso. Vamos ahora con la espalda. Para nuestra espalda, entonces tomamos nuestra hoja de papel, vamos a colocar encima nuestro molde, pero lo vamos a igualar de abajo hacia arriba. Ya les explico la parte del adelantamiento. Es que la parte de la espalda cae un poco hacia adelante para que la prenda no se vaya hacia atrás. Colocamos nuestro molde de la misma manera y lo vamos a marcar exactamente igual. En la parte del costado vamos a marcar el hombro. Vamos a marcar la parte de la sisa, la parte recta. Hacemos una marquita aquí en el centro. Vamos a dejarlo hasta ahí. Retiramos nuestro molde. No hemos marcado el escote y ya les explico por qué. Aquí en la parte de la sisa vamos a sacar 1 centímetro. Vuelvo con la explicación. Marco todo el delantero y la diferencia en la sisa entre delantero y espalda es que la sisa va más curva y la parte de la espalda va 1 centímetro hacia afuera. Vamos ahora con el adelantamiento.
La medida del adelantamiento son 2,5 centímetros, así que marcamos por encima de la línea del hombro 2,5 centímetros. Trazamos una línea. Venimos a hacer escuadra con el orillo del papel justo en este punto. Para poder marcar el escote de la espalda. Vamos a bajar aquí 3 centímetros y vamos a hacer nuestro escote de la espalda normal. Este sería entonces el adelantamiento. Vamos a sacar un poquito esta línea. Retiramos nuestro molde delantero y vamos a cortar. En el momento de hacer el corte, cortamos el costado. La sisa la cortamos por la parte de afuera. Vamos a cortar solamente hasta aquí. Podemos cortar nuestro papel más grande. Colocamos nuestra regla en esta línea del hombro y vamos a doblar nuestro papel hacia adelante. Así. Retiro todo esto. Traemos nuevamente nuestro molde delantero. Lo colocamos encima y vamos a trabajar esta parte del adelantamiento. Ahí donde colocamos nuestra regla doblamos. Marcamos la línea de hombro del delantero, que sería aquí. Siendo esta la línea del hombro delantero, vamos a bajar 1 centímetro para costura. Voy a marcarla para que nos quede un poco más claro. Esta sería la línea de hombro de mi delantero. Acá. A partir de este punto vamos a dejar 1 centímetro para costura. Un centímetro y 1 centímetro. Trazamos esta línea. Vamos a cortar este pedacito que nos sobra. Teniendo mi molde delantero encima, entonces vamos ahora a cuadrar la sisa y vamos a cuadrar el escote. Arrancamos de aquí del hombro. Y miremos que a partir de este punto podamos conservar la línea de la sisa delantera. Así. Y a partir de este punto, aquí donde tenemos marcado nuestro escote de la espalda, hacemos lo mismo con los centímetros de adelantamiento. Traemos la curva a encontrarse con el escote de la parte delantera. Así. Nuestro molde lo vamos a cortar por aquí, que es el escote de la espalda, y el adelantamiento por esta línea. Tenemos listo nuestro molde de la espalda. Fijémonos entonces que ha quedado nuestro delantero 2,5 centímetros abajo del hombro de la espalda. 2,5 centímetros y 1 centímetro para costura.
Entonces, diferencias entre espalda y delantero. Solamente 1 centímetro aquí en la sisa, en la parte de la espalda más ancha, y el adelantamiento. Vamos ahora a retirar estos moldes y vamos con la manga. Vamos entonces con el molde de la manga. Tomamos una hoja de papel doble y vamos a hacer un rectángulo que va a tener 20 centímetros al ancho, 20,5 centímetros al ancho. Recordemos que estos moldes ya salen con el aumento de costura. Entonces, hacemos un rectángulo que tenga 20,5 al ancho por 65 largo de manga. $65 largo de manga. Hacemos nuestro rectángulo. Cuadramos. Y vamos a trabajar la copa de la manga. Venimos aquí donde tenemos el doblez del papel y marcamos 2,5 centímetros, marcamos acá. Y aquí en esta parte de nuestro rectángulo vamos a bajar 18,5. Vuelvo y repito, recordemos que aquí ya estamos haciendo aumento de costura. Trazamos una línea recta uniendo estos dos puntos. Y vamos a trabajar la copa de la manga. A esta línea que acabamos de hacer vamos a marcarle la mitad. Tenemos 26 centímetros, marcamos 13. Doblamos nuestro metro hasta los 13 y marcamos la mitad de la mitad. Y aquí también marcamos la mitad de esta mitad. Nos han quedado 3 puntos muy importantes. Para hacer la copa de la manga delantera vamos a aumentar aquí en esta primera línea 1 centímetro hacia arriba y venimos aquí en la tercera marca y vamos a bajar 1 centímetro. Teniendo estos dos puntos vamos a hacer la curva. Vamos a arrancar aquí en esta parte y vamos a pasar por este punto. El centímetro que subimos. Seguimos con la curva hasta llegar a la mitad de la línea. Si lo pueden hacer con una regla de sisa, mucho mejor. Yo lo hago así para que ustedes me entiendan lo que estoy haciendo. Estando aquí en la mitad de la línea, bajamos hasta el punto, hasta el centímetro que bajamos acá. Y de aquí vamos a llegar a la sisa. Esto que acabo de marcar es la copa de la parte delantera. Vamos ahora a marcar la copa de la parte de la espalda. Aquí es donde tenemos esta marca y después de esta curva vamos a sacar 1 centímetro hacia arriba, nuevamente. Aquí en la mitad de la línea también vamos a sacar 1 centímetro. Y vamos a hacer la curva de la parte de la espalda. Arrancamos igual acá, arrancamos de 0, pasamos por el centímetro, seguimos la curva y pasamos por el otro centímetro que marcamos aquí y esta curva ya la traemos aquí hasta la línea y de aquí ya una pequeña curvita para salir aquí a la sisa. Vamos a marcar con verde lo que es la sisa de la espalda. Copa de la manga, parte trasera. Esta sería la parte delantera. Vamos ahora a marcar la medida de contorno, mitad de contorno de puño. Aquí en la parte inferior del rectángulo tenemos 13,5. Marcamos los 13,5 y unimos sisa con puño.
Y así tenemos nuestro molde de manga. ¿Cómo vamos a cortar? Vamos a cortar por aquí y vamos a cortar por la parte curva de la espalda. Vamos entonces a abrir nuestra manga y vamos a hacer la curva de la parte delantera. Cerramos nuestra manga y vemos la diferencia entre parte delantera, parte de la espalda. Vamos a marcar de una vez en nuestro molde la mitad de la sisa y en el puño también la mitad. Esto normalmente lo hacemos en la tela, pero cuando vayamos a colocar nuestro molde sobre la tela, estas dos medidas, estas dos marcas son muy importantes para que no nos vaya a quedar la manga girada, sino para que nos quede completamente al hilo de la tela. Ya tenemos pues lista nuestra manga. Vamos ahora a hacer los moldes de nuestra gorra. Nuestra gorra está formada por 3 partes en la parte exterior y por 2 partes en el forro. Vamos a hacer los moldes de la parte exterior, el primer molde de la parte exterior. Entonces vamos a hacer un rectángulo que va a tener 26,5 centímetros al ancho y al largo le vamos a colocar 32 centímetros. Nuestro rectángulo. Ya teniendo nuestro rectángulo, entonces vamos a hacer la forma de nuestra gorra. Por este lado vamos a entrar 4 centímetros, marcamos. Hacia abajo vamos a marcar 22 centímetros, marcamos. En la parte inferior del rectángulo vamos a entrar 2,5 centímetros. Vamos a unir este último punto con este en línea recta. Esta sería como la parte del cuello. A partir de este punto vamos a subir 3,5 centímetros. Y aquí en este punto 3,5 hacia adentro. Trazamos una línea recta desde arriba hasta este punto. Y este lo vamos a unir con una curva. Esta parte que estoy haciendo aquí es la parte que viene en la quijada o después del cuello. Esta es la parte que va a llevar nuestra gorra sobre la cara. Vamos a trabajar, vamos a trabajar ahora la parte inferior de nuestro rectángulo. Aquí en este ángulo vamos a subir 5,5 centímetros, marcamos. En este punto vamos a entrar 2,5, marcamos. Volvemos a hacernos aquí en este punto y vamos a entrar 5 centímetros. Y vamos a subir 5 centímetros. Marcamos este punto. Desde los 5 y hacia adentro vamos a marcar hacia adentro, hacia nosotros, vamos a marcar 8 centímetros y subimos 2. Vamos a unir estos puntos de la siguiente manera. Vamos a hacer una curva aquí que sería la forma de la cabeza desde la parte posterior, desde la parte de atrás. Entonces unimos estos puntos, estos dos puntos así con una ligera curva. Sigo en curva hasta este punto y este punto lo sigo en curva hasta unir acá. Así nos ha quedado la parte del cuello de nuestra gorra
parte posterior, parte anterior. Venimos al ángulo superior de nuestro rectángulo y vamos a bajar 7 centímetros, marcamos. Por la parte, la línea superior vamos a marcar 9 centímetros. Y nos paramos aquí en este ángulo, vamos a colocar nuestro metro en diagonal y vamos a bajar 3. Tenemos estos 3 puntos, los cuales vamos a unir en curva para la forma superior de la cabeza. Para terminar nuestra gorra, entonces vamos a unir este punto con este en línea recta. Y así nos ha quedado la forma de nuestra gorra. Se ve pequeña, pero recordemos que aquí en esta parte superior va a llevar una tira de 14 centímetros para hacer la gorra más alta y por supuesto más ancha. Este sería nuestro molde de la parte exterior. Vamos a cortar. Aquí tenemos el molde de la parte externa de nuestra gorra. Vamos a ver el corte o el molde de la parte del forro. Vamos a dejar este molde a un ladito, ya cortamos la parte que nos falta. Vamos a hacer entonces para el forro un rectángulo que va a tener 37,5 al largo por 22 al ancho. Vamos a trabajar entonces la curva de la cabeza. La parte del forro de nuestra gorra va a estar formada por 4 partes. 2 en malla y estas 2 partes del frente que vienen en la misma tela de la chaqueta. Nos hacemos entonces en este ángulo y vamos a bajar 15 centímetros. Vamos a colocar nuestro metro aquí y como llegando aquí en diagonal a este ángulo, vamos a marcar 6,5 centímetros y vamos a tener que unir en curva toda esta parte pasando por este punto y llegando acá. Vamos a arrancar aquí en ceros y vamos a dar la forma de la cabeza. Ya tenemos esta curva. Vamos a trabajar la parte inferior de nuestro rectángulo. Aquí vamos a entrar 3,5. Marcamos. Subimos 1,5. A partir de estos 3 centímetros marcamos 8. Y subimos 2. Ojo a lo que vamos a hacer. Vamos a venir a este punto y vamos a hacer una curva. Esto es dando la forma del cuello de nuestra chaqueta. Vamos a hacer una curva aquí, uniendo estos 2 puntos. Y a partir de aquí vamos a llegar a este ángulo de nuestro rectángulo. Así. Este punto lo vamos a unir con este. Pero para que no nos salga con este pico, vamos a bajar 4 centímetros y vamos a trazar una línea recta. Esto es buscando que aquí no nos vaya a quedar ningún pico. Es decir, que nuestra gorra es esto, la parte de la cabeza, y esta la parte del cuello de nuestra chaqueta. Vamos a cortar nuestro molde. Entonces esto es gorra, forro. Esto va en tela forro. Yo les explicaba que nosotros estamos utilizando malla Adidas. Y este que acabamos de hacer sería nuestro gorro
externo. Vamos ahora con las partes que nos faltarían para completar nuestro gorro. Para completar entonces la parte externa de nuestra gorra, vamos a tomar la medida que tenemos acá. Yo corto una tira de 48, yo prefiero que me quede grande y luego le corto. Yo corto una tira de 50 centímetros, esto tiene realmente 46, yo prefiero que me quede grande como les digo. Entonces corto una tira de 14 centímetros al ancho por 50 de largo. Si ustedes la quieren cortar exacta, pues toman esa medida. Vamos a marcar aquí 14. Vamos a marcar por acá 14. Y hacemos nuestro rectángulo. Este lo cortamos tal cual, como queda marcado nuestro rectángulo. Esto sería gorra externa también. Entonces, para nuestra gorra vamos a cortar dos de estas partes y vamos a unir esto acá. Eso va a hacer que nuestra gorra sea mucho más grande que lo que estamos viendo acá. Entonces tenemos las dos partes de nuestra gorra externa. Vamos con la parte que nos haría falta para nuestro forro. La parte que nos hace falta entonces sería la parte del frente. Aquí viene nuestra gorra, nuestro forro, y nos estaría haciendo falta esta parte. Entonces, va a llevar esta misma forma, pero recordemos que aquí lleva una tira de 14 centímetros, entonces vamos a aumentarle 7,5 centímetros, 7,5 porque cogemos medio centímetro para unir estas dos piezas. Entonces vamos a marcar 7,5 hacia abajo. Cuadramos. Y vamos a ubicar aquí nuestra gorra externa. Marcamos toda esta parte tal cual. Esa nos va a quedar exactamente igual. Aquí en la parte inferior también marcamos igual. Y le vamos a poner un ancho de 10,5 centímetros aquí en esta parte. Diez y medio centímetros. Hacemos escuadra aquí y la sacamos recta hacia abajo. Igual la sacamos recta hacia arriba. Continuamos aquí esta línea como viene. Y esta sería la otra parte de nuestra gorra, forro de gorra. Vamos acá, forro, gorra. Cortamos. Ahora sí vamos a tratar de entender cómo va nuestra gorra.
Tenemos la parte del forro, va unida acá. Ese es el tamaño real de nuestra gorra. Va unida así. Y la parte externa lleva la misma forma por acá, pero va a llevar esta parte. Vamos a doblarla a la mitad. Va a llevar esta parte acá. Así. Entonces ahí tenemos todas las partes de nuestra gorra. 2 moldes para la parte externa, 2 moldes para la parte del forro. Ahora sí vamos con el diseño de nuestra chaqueta. Vamos entonces a analizar nuestra chaqueta. Aquí tenemos la gorra y les voy a mostrar cómo se ve. La parte del forro viene, como ya vimos, con esta parte que va en tela externa, el forro que va en malla, y de la parte exterior tenemos entonces esta forma, la pieza que va en el centro, y así ya nos queda un poco más claro cómo va la gorra. Para este modelo de chaqueta tenemos una manga Raglan. Las invito a que vean la forma de transformar una manga copa redonda a una manga Raglan como esta. Si vamos a hacer este modelo, vamos a mirar entonces los detalles. Vemos que tiene un bolsillo. La parte delantera no va forrada. Solamente lleva malla en la parte de la espalda. La parte delantera, y para enseñar a hacer esta que es más sencilla, tiene este tipo de bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro delantero y vamos a mirar cómo está diseñado ese bolsillo y lo vamos a dibujar en nuestro delantero. Ya lo miramos bien. Como no va forrada, hay que saber qué tipo de bolsillo vamos a colocar para que no nos vaya a quedar una bolsa por el lado revés al descubierto. Este tipo de bolsillo sencillamente lo vamos a pegar y no tiene bolsa interna. Entonces vamos a hacer el diseño de este bolsillo en nuestro molde delantero. Aquí lo tenemos. Vamos entonces a dibujar nuestro bolsillo de la siguiente forma. Teniendo en cuenta que lleva elástico en la parte inferior, es un elástico de 2,5 centímetros. Tenemos 2,5 que va el elástico y 2,5 que marcamos hacia arriba, serían 5. Vamos a dejar 6 centímetros en la parte inferior. Vamos a marcar 6. Y trazamos una línea recta. Eso nos indica que nuestro bolsillo va a ir de esta línea hacia arriba. La forma que vimos de nuestro bolsillo es más o menos así. Aquí viene con esta forma y luego cae acá. Entonces vamos a tener en cuenta que nuestro bolsillo debe tener de boca de bolsillo mínimo, para dama, mínimo 13 centímetros. Vamos a pintar nuestro bolsillo acá. Vamos a marcarlo de 13 centímetros. Tendría que llevar esta forma. La boca de bolsillo. Esa pestaña lleva un ancho de 2 centímetros. Así que vamos a hacer nuestro bolsillito, nuestra boca de bolsillo aquí completica.
Esa sería nuestra boca de bolsillo. También podemos ver en nuestro modelo que viene recto aquí en la parte delantera. Recordemos que aquí cogemos 1 centímetro para nuestra cremallera, así que a partir de ahí vamos a dejar, esto no tiene que ser muy exacto, la verdad estoy tratando de explicar el modelo que vamos a confeccionar. Marco 5 centímetros que me quede recto en esta parte. Ahí. Trazamos una línea. Y vamos a darle la forma a nuestro bolsillo. Si quieren dejarlo más hacia allá, lo pueden hacer. Vamos a darle una forma, puede ser redondo acá, la forma que trae nuestro bolsillo del modelo, para que sea más fácil de pegar. Trae recta esta parte. Hasta aquí. Y recta esta parte hacia allá. Así que en conclusión, nuestro bolsillo sería esto. Esto que tenemos acá. Esta parte. Y esta. Esta pieza que tenemos aquí sería nuestro bolsillo y tenemos que sacar 2 piezas. Entonces, todo lo que hacemos con la chaqueta, depende del modelo que vamos a hacer, es dibujar en nuestro delantero todos los detalles. Podríamos colocarle, por ejemplo, una pieza aquí. Tenemos un modelo que va así, con una pieza aquí en esta parte. Entonces, sencillamente todo lo que lleva, todos los detalles que lleva en la parte delantera los vamos a dibujar aquí. Y vamos a empezar a desglosar cada parte. Para esta parte, pues tenemos que sacar un molde. Aquí ya nos sale con costura lo que vamos a doblar en esta parte, lo que vamos a doblar aquí en el frente, pero debemos hacer un aumento aquí en esta parte para que no nos queden los 5 centímetros, 6 centímetros exactos. Entonces vamos a hacer aquí un aumento. Así. Listo, ahí queda el diseño de nuestra chaqueta en la parte delantera. Nos faltaría sacar esta pieza. Entonces, ¿qué acostumbro a hacer yo? Como ya tengo mi molde delantero listo, voy a volverlo a pasar a papel y voy a recortar aquí todos los detalles de lo que llevaría en la parte delantera. Si decidimos colocarle una pieza aquí en este lado, pues entonces vamos a dibujar qué tan ancha sería esa pieza. Yo la propongo de 5 centímetros. También la voy a dibujar acá. Y para entender, vamos a hacer esto. Esta sería una pieza que lleva puesta mi chaqueta. Si tengo esta pieza de 5 centímetros de ancho, recordemos que debo dejarle 1 centímetro para la costura. Aquí marco el centímetro de costura. Y entonces aquí ya ha quedado dibujado el delantero con esta pieza y con este bolsillo. Pueden hacer dos cosas. Pueden sacar esta pieza aparte en papel o podemos tomar el papel volvemos a marcar todo nuestro delantero, si se me alcanza a ver,
Marcamos nuevamente. Recupero mi delantero. Luego de recuperar mi delantero, tengo mis dos moldes, espalda y delantero, y vamos con el diseño en la parte delantera. Habíamos dicho que este va a ser nuestro bolsillo y que por este lado ya tiene aumentos de costura. Vamos a dejarle aquí un poquito de aumento. Vamos a cortar nuestro bolsillo. Aquí tenemos nuestro bolsillo. Para esta boca de bolsillo vamos a cortar una tira que va a tener. Aquí empezamos entonces a analizar los detalles. Si nuestra boca de bolsillo va a tener 2 centímetros, eso quiere decir, como va doble, serían 4 y uno para cada costura serían 6. Entonces voy a cortar una pieza de 6 centímetros, vamos a dejar uno aquí para cerrar y uno aquí para cerrar. Entonces serían 6 por 15. Vamos a cortar aquí una pieza. Aquí tenemos entonces nuestro molde para la boca del bolsillo. Ya hemos sacado dos moldes del diseño. Si deseamos colocarle la pieza en la parte delantera, yo voy a sacarla como si la fuésemos a hacer con esa pieza. Voy a cortarla desde acá. Y vamos a dejarle este ancho, aprovechando este papel, 10 centímetros. Vamos a dejar 10 por acá. 10 por acá. Trazamos una línea recta. Volvemos a nuestro delantero. Y vamos a mirar cómo nos va a quedar nuestra chaqueta. Tenemos nuestro delantero, tenemos nuestro bolsillo, tenemos nuestra boca de bolsillo y tenemos esta pieza que la vamos a poner acá. Y así de rápido hemos hecho un nuevo diseño de chaqueta con manga copa redonda. Estos son los moldes que vamos a utilizar para nuestra chaqueta. Tenemos nuestra espalda, delantero con su diseño. Tenemos nuestra manga. Tenemos el falso de la parte delantera.
Y por último tenemos nuestra gorra, las partes externas, 2 piezas, y la parte del forro, 2 piezas. Ya tenemos pues listos nuestros moldes. Espero que la clase haya sido agradable para ustedes. Nos vemos en el próximo video.